Saludos amigos de Conociendo los Misterios de la Biblia en la serie El Plan Profético de los Tiempos, quien le habla el pastor Rafael de la ciudad de Valencia, Venezuela. Hoy quiero hablarles del capítulo 2 y el capítulo 7 del libro de Daniel, donde hablaremos sobre el inicio de lo que se conoce como el Plan Profético de los Tiempos. Hablemos del capítulo 2. Allí narra la historia de que Nabucodonosor, el emperador o el rey de esa época de los caldeos, Babilonia, tuvo un gran sueño. ¿Qué soñó Nabucodonosor? Soñó con una gran estatua, pero hoy quiero hablarles sobre el inicio de la estatua, que es la cabeza, más o menos parecido. Es una estatua con corte caldeo que Nabucodonosor soñó, pero la cabeza era totalmente de oro. El oro significa pureza, significa santidad, pero también significa mucha riqueza. Es lo que le sobraba al imperio caldeo, muchas riquezas, y que este imperio está representando a la cabeza de ese imperio, Nabucodonosor. Y en el capítulo 7 del libro de Daniel, Daniel sueña con un león con alas, más o menos parecido, y esto representa también el símbolo del imperio caldeo, que era un león con alas. Ok, entonces en esta razón, tanto la cabeza de oro, vamos a ver ahí la parte, tanto la cabeza de oro que vemos aquí, como el león con ala, es lo mismo, es decir, significa el imperio caldeo en la persona de Nabucodonosor. Hablemos entonces de la parte histórica de esa profecía. Resulta que el imperio babilónico, llamado también el imperio caldeo, inicia en el 605 hasta el 539. Fueron aproximadamente 66 años de vida histórica o de gobierno, que fue desde todo lo que era de Egipto hacia Mesopotamia y esa parte de lo que se conoce como Irak hoy, era la capital del imperio caldeo. La ciudad de Babilonia estaba allí entre el Éufrates y el Tigre, pero generalmente estaba allí en medio de la ciudad, que el río Éufrates pasaba por debajo de la ciudad como especie de un puente, con sus famosos jardines colgantes y sus muros impenetrables. ¿Quién era este Nabucodonosor? La historia contemporánea lo ubica como Nabucodonosor II, aproximadamente en el 605 al 562. Su reinado fue bastante poco porque en el capítulo 4, versículo 16 de Daniel, se registra que este personaje tuvo una gran enfermedad, una enfermedad que lo hacía ver animal, llamada licantropía, donde el paciente sufre una anormalidad donde se cree animal. 7 años duró Nabucodonosor en esta situación y tuvo como regente a su hijo llamado Amel-Marduk, en el 562 al 560, mientras Nabucodonosor se recuperaba. Y así se sucedieron algunos reyes hasta llegar a Nabodino. Nabodino gobierna en el 556 al 539 y coloca a su hijo como regente. ¿Cómo se llamaba su hijo? Belsasar, conocido como Balactrú en el arameo. Este señor llamado Belsasar fue aquel que hizo una gran fiesta en el capítulo 9, aproximadamente 9:25, y colocó los vasos del templo y todas esas cosas de oro, y aparece una escritura, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, y ningún adivino, astrólogo de la época puede saber la interpretación, y buscan rápidamente a Daniel, que ya estaba muy anciano, ya estaba jubilado, y logra interpretar este nombre, donde dice que Mene es que Dios había dado por terminado el reino de los caldeos en la persona de Belsasar, Tekel, que se había llevado falso en la balanza y que ya no pasaba la prueba, y Parsin, que su reino se le había dado a los medo-persas. Eso ocurrió, amigos, en el 539. Ahora la pregunta es, ¿cómo lograron los medo-persas conquistar a Babilonia, que era una ciudad impenetrable? Porque recuerden que le dije anteriormente que el río Éufrates pasaba por medio de la ciudad y sus muros, unos 30-40 metros aproximadamente de altura,
de espesor, como 30 metros, donde había en intervalos de pocos metros columnas de protección con soldados armados y bien alerta. Y de paso había vida en la muralla, era como una ciudad amurallada pero con vida, habitaban personas en la muralla. Así que era muy difícil entrar prácticamente en la ciudad, pero cuando Dios habla se cumple y habían días ya preparándose para la invasión, donde los medos persas habían ya conquistado Egipto, ya habían conquistado Siria e iban por Babilonia y habían logrado desviar el río Éufrates, y esa noche precisamente cuando aparece la escritura de Mene Mene Tekel Parsin, los medo persas logran bajar la densidad del río Éufrates, el caudal, y logran entrar y tomar la ciudad. Es importante esta parte histórica porque le da fuerza a la profecía de Daniel, que esa misma noche el reino de Caldeo iba a dejar de ser. Es importante saber que este poderoso y soberano imperio caldeo en la cabeza de Nabucodonosor duró 66 años. En la cabeza de Nabucodonosor abuelo, o Nabucodonosor II, fue un gran imperio, muchas riquezas, pero lo más importante para hacer una conclusión de esta primera entrega es que allí parte el inicio de la profecía bíblica de unos eventos que ocurrieron en el pasado y que están ocurriendo hoy y que van a ocurrir mañana. Pero lo más importante es que Dios le muestra a un gentil, llamándolo así, que era Nabucodonosor, lo que iba a ocurrir a futuro, o sea, lo que está ocurriendo en su reino y que posteriormente lo que iba a ocurrir a futuro de su reino. Pero Daniel, que era judío, hebreo, como lo conocemos anteriormente, se le da detalles acerca de la visión. Y es interesante sumergirnos y nadar, profundizar en esta parte profética, porque nos vamos a dar cuenta que la Biblia tiene razón, que la parte arqueológica de la Biblia se sustenta porque en la ciudad de Babilonia, en lo que se conoce hoy como Irak, hay ruinas, vestigios de que hubo una gran civilización aproximadamente en el 605 al 539 y estuvo allí radicada en lo que se conoce hoy como Irak. Por esa razón que la arqueología va muy amalgamada con la parte histórica de la Biblia para confirmar que lo que la Biblia dice tiene razón. Bien, apreciados amigos y hermanos, me despido. Será hasta otra entrega de la serie El Plan Profético de los Tiempos en su espacio Conociendo los Misterios de la Biblia. Hasta entonces, muchas bendiciones. Amén.